La primera de las tres etapas antes señaladas consiste en la expedición y registro de la cédula hipotecaria o anotación de la demanda en el registro público de la propiedad. Como se puede observar en el presente esquema, esta etapa comienza con la presentación de la demanda ante la autoridad competente, acompañada del testimonio o la copia certificada de la escritura en la cual conste el crédito hipotecario. Además, deberá contener una narrativa precisa de los hechos, señalando si estos sucedieron ante testigos, citando sus nombres y apellidos. En este mismo sentido, el demandante deberá presentar todos los documentos que considere pertinentes con el mismo escrito de demanda. Una de las principales características del juicio hipotecario es que con el escrito de demanda y asimismo con la contestación de la misma se realiza el ofrecimiento de las pruebas. Dichas pruebas deberán estar debidamente relacionadas con los hechos. En este sentido, el juez cuenta con la facultad de desechar de plano aquellas pruebas que, primero, sean contrarias a la moral y al derecho; segundo, sean sobre hechos no controvertidos, imposibles y notoriamente inverosímiles; y tercero, no se hubieran relacionado con los hechos. Si la demanda cumple con todos los requisitos antes señalados, el juez la admitirá y ordenará su traslado al deudor. Es en este punto en el que nos encontramos ante dos caminos muy distintos. Aquel que tomaremos dependerá del año en el que se contrajo el crédito hipotecario. Como lo mencioné anteriormente, es en esta parte de la primera etapa en la que nos encontramos ante dos supuestos distintos. El primer supuesto contempla aquellos créditos hipotecarios contraídos antes del año de 1996. El segundo supuesto contempla aquellos contraídos con fecha posterior al año de 1996. En el primer supuesto, el juez, además de ordenar el traslado de la demanda al deudor, ordenará la expedición y el registro de la cédula hipotecaria. Mientras que en el segundo supuesto, además de ordenar el traslado de la demanda al deudor, el juez ordenará la anotación de la demanda en el registro público de la propiedad, por lo cual el actor debió exhibir un tanto más de copias simples de la demanda y los documentos que se anexen a la misma. Esta anotación de la demanda en el registro público de la propiedad tiene determinados efectos, los cuales enunciaré a continuación. Primero, no podrá verificarse en la finca hipotecada ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de sentencia ejecutoriada. Y segundo, desde el día del emplazamiento, el demandado adquiere el carácter de depositario judicial de la finca hipotecada, de sus frutos y de todos los objetos que, conforme a la escritura respectiva y al Código Civil, deban considerarse como inmovilizados y formando parte de la finca misma. La segunda etapa que describe el profesor José Ovalle Favela consiste en la oposición. Como se puede observar en el esquema que se encuentra en esta plantilla, esta etapa comienza con la contestación a la demanda, para lo cual el demandado tendrá un periodo de 15 días. La contestación a la demanda debe cumplir con los mismos requisitos que el escrito de demanda, es decir, ser precisa en la narrativa de los hechos, señalar si estos sucedieron ante testigos, citando sus nombres y apellidos, y presentar todos los documentos pertinentes. Como lo mencioné anteriormente, deben ofrecerse todas las pruebas relacionándolas con los hechos. El juez deberá desechar de plano todas aquellas que incurran en las situaciones que ya describimos anteriormente. Aquellas excepciones que el demandado puede oponer son las siguientes. Primero, aquellas de carácter procesal que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal contempla. Segundo, aquellas fundadas en la falta de firma, alteración o falsedad de documento base de la acción. Tercero, falta de representación, de poder bastante o facultades legales de quien haya suscrito en representación del demandado el documento base de la acción. Cuarta, nulidad de contrato. Quinta, pago o compensación. Sexta, remisión o quita. Séptima, oferta de no cobrar o espera. Octava, novación de contrato. Y novena, aquellas que la ley señale. Es necesario precisar que el pago o compensación, la remisión o quita, la oferta de no cobrar o espera y la novación de contrato solo se admitirán cuando se funden en una prueba documental. En cuanto a las excepciones de litispendencia y conexidad, estas solo serán admisibles cuando, con la contestación, se exhiban las copias selladas de la demanda y contestación de esta o las cédulas de emplazamiento del juicio pendiente o conexo, o bien las copias de la documentación que acredite que se encuentra en tramitación un procedimiento arbitral. También es necesario contemplar el caso en el que la parte demandada se allana a las pretensiones contenidas en la demanda. En este caso, el juez citará a las partes para dictar sentencia definitiva sin más trámite. Asimismo,
puede presentarse la situación en la que el demandado solicite un término de gracia para el pago o cumplimiento de lo reclamado. En estos casos, el juez dará vista al actor para que, por el término de 3 días, pueda manifestar lo que a su interés convenga. A continuación, enunciaré algunas reglas que deberán seguirse en relación a las pruebas dentro del juicio hipotecario. En cuanto a las pruebas testimoniales, queda a cargo de las partes la presentación y preparación de sus testigos en la audiencia, salvo que, bajo protesta de decir verdad, no puedan presentarlos, en cuyo caso el tribunal los mandará citar con el apercibimiento de que, en caso de no comparecer a declarar sin justa causa, se les impondrá una multa. En relación a las pruebas documentales, cuando las partes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que no pueden obtener los documentos que no tienen a su disposición, el juez girará oficios a las autoridades y terceros que los tengan en su poder, apercibiendo a las primeras con una sanción pecuniaria y a los segundos con un arresto de hasta 36 horas, pudiendo estos últimos manifestarle al juez que no tienen en su poder los documentos que le requieren. Finalmente, en cuanto a la prueba pericial, esta obedecerá todas las reglas que rigen al juicio ordinario. Una vez contestada la demanda y en su caso la reconvención, el juez deberá fijar la audiencia en los próximos 25 días, atendiendo a los siguientes criterios. El primero, el juez debe presidirla. Segundo, se inicia resolviendo todas las excepciones procesales y los incidentes que hubiere. Tercero, deben desahogarse las pruebas admitidas y preparadas, y en caso de que existan pruebas no preparadas, tendrá que diferirse la audiencia hasta dentro de los próximos 10 días siguientes con responsabilidad de la parte oferente. Las cuestiones relativas a la falta de personalidad no suspenderán el procedimiento y deberán resolverse en la misma audiencia. Y una vez desahogadas todas las pruebas, tendrá que abrirse el periodo para los alegatos. El tribunal deberá procurar dictar la sentencia en la misma fecha de la audiencia, a menos que se tratara de pruebas documentales voluminosas, en cuyo caso se contará con un plazo de 8 días para hacerlo y se notificará a través de boletín judicial. La parte condenada siempre deberá pagar las costas. El avalúo de la finca hipotecada deberá realizarse conforme a las siguientes reglas. Primero, deberá realizarse dentro de los 10 días siguientes a que sea ejecutable la sentencia. Cada parte podrá exhibir un avalúo de la finca hipotecada practicado por un perito autorizado por el Consejo de la Judicatura. Segundo, si las dos partes exhiben el avalúo dentro del plazo y los valores fijados no coinciden, se tomará como base para el remate el promedio de los mismos, siempre que no exista una diferencia entre ellos superior al 30%, ya que en caso contrario, el juez deberá ordenar la práctica de un nuevo avalúo que habrá de realizar el corredor público o la institución bancaria que él señale. Tercero, si alguna parte deja de exhibir el avalúo, se entiende que se ha confirmado con el exhibido por la contraria. Cuarto, si ninguna parte exhibe el avalúo, cualquiera podrá de ellos ofrecerla posteriormente y el primero que lo ofrezca será considerado como base para el remate. Y finalmente, una vez obtenido el valor de la finca hipotecada, se procederá al remate. Adjudicación por convenio. Las partes pueden convenir que se le adjudique el bien hipotecado al acreedor, siempre que ello no perjudique derechos de terceros. En tal caso,